Ok, muy buenas noches, clase de Zohar, porción Korah. Esta es una porción que es bastante conflictiva para muchos de los comentaristas de la Torah. El primer gran punto de conflicto es por qué ponerle el nombre de una parashá de la Torah, que es un libro sagrado y todo esto, en supuestamente el nombre de un rebelde, ¿sí? De una persona que aparentemente por la historia es una mala persona. Y si bien en otros años ya hemos explicado cuál es la relación entre Korah y Moshe, y cómo es que en realidad Korah no es tan mala persona, y de hecho con el paso de los tiempos y las encarnaciones sabemos que Korah terminó corrigiendo la causa original del por qué estuvo en contra de Moshe, porque la historia de Moshe y Korah no comienza en el episodio que vemos acá en la Torah, sino que comienza con Caín y Abel. Korah era Caín y Moshe era Abel. Después vamos a lo mejor entrar en algún detalle si nos da el tiempo para explicar por qué se da toda esta particularidad de la historia de Korah. Qué sé yo, la semana pasada hubo un señor que salió a juntar maderitas en Shabbat. Le dijeron a Dios, che, está juntando maderitas en Shabbat, y Dios dijo, llévenlo afuera del campamento, apedréenlo hasta que lo maten. ¿Sí? Ok. Más allá de que la semana pasada explicamos que no fue exactamente eso lo que pasó y que esta persona lo hizo a propósito buscando esa consecuencia por un tema de dar una lección al resto del pueblo, y que estaban asociados tanto Dios como esta persona para lo que sucedió. El Zohar en la porción de hoy también explica qué quería decir de que salió a juntar maderas, porque en la Torah dice que salió a juntar árboles. ¿Sí? ¿Qué salió a juntar? Del otro árbol en el día de Shabbat, ¿sí? Que es Etzahaim. Era todo un tema espiritual para mostrar que a pesar de que habían sido condenados a seguir 40 años en el desierto, las leyes de la Torah que habían recibido todavía corrían. ¿Sí? Porque de alguna forma la gente dijo, bueno, ya te enojaste con nosotros y nos dijiste que nos vas a dejar acá 40 años, en lugar de que ya estaban listos para entrar a Israel. Bueno, si no hay contraprestación, yo tampoco hago las mitzvot. Entonces, para que tuvieran un ejemplo de cómo venía la mano, este señor se ofreció de voluntario. Más allá de eso, a donde voy con esta historia, es que resulta más simple entender que si lo que está ocurriendo es que una persona hizo una transgresión y hay que corregirlo, bueno, díganle también a Dios que Dios decida y que lo maten a pedradas si fuera necesario. ¿Qué necesidad de causar un sismo que se parta la tierra y que se coma a Korah y a sus seguidores y a todo lo que alguna vez en su vida Korah tocó en esa encarnación, en ese cuerpo, fue tragado por la tierra? Dice que volaban cosas del campamento, ¿sí? Artefactos, papeles, todo lo que alguna vez Korah en su vida había tocado, dice el Midrash, el hueco que se hizo en la tierra que se lo comió, atrajo a todo eso para que no quede evidencia de que Korah alguna vez había existido. Si no queda evidencia, si eso era lo que quería la providencia, Dios, como le quieran llamar, ¿para qué escribirlo en la Torah y para qué ponerle encima el nombre de Korah a una de las porciones? ¿Sí? Si era un tipo negativo, lo que sea, ponerle otro nombre, por lo menos para que no sea que una vez al año todo el mundo, cuando diga, che, ¿cuál es la parashá de esta semana? Korah, todo el mundo hablando de este tipo. ¿Sí? Y nosotros sabemos que decir el nombre de alguien
positiva o negativa la persona, atrae su energía. ¿Sí? Por eso no mencionamos el nombre del señor de Alemania. ¿Sí? Hay un montón de nombres de entidades o de cosas negativas que no los mencionamos porque atraen esa energía. Ahora, si Korah era un tipo tan negativo, ¿por qué ponerlo acá para que por lo menos una vez por año nos acordemos de su historia? Por otro lado, nos cuenta Rashi que la historia de Korah no sucedió inmediatamente después de los espías. ¿Sí? Cronológicamente no responde a un orden. Sin embargo, cuando Dios le dictó a Moshe la Torá, le dijo que ponga esta historia inmediatamente después de la historia de los espías, como si hubiera una relación entre la lección de lo que aprendimos la semana pasada, de la forma de ver nuestra realidad, si la vemos como turistas o como espías, y la historia de Korah. Evidentemente hay algo en común. Por otro lado, la porción empieza diciendo Vaikach Korah. Todas las traducciones dice, hoy veía en una traducción en español, dice, y entonces Korah, el hijo de Isahar, el nieto ¿sí? toda la descendencia hasta llegar a Leví, ¿sí? Era el bisnieto de Leví, hijo de Jacob. Y entonces acá directamente dice Korah, hijo de Isahar, Ben Itzar, ¿sí? No, Itzar, con Reish al final. ¿Por qué nadie presta atención a la primera palabra? Porque aparentemente no tiene respuesta la primera palabra, pero la porción empieza diciendo Vaikach Korah, tomó Korah, hijo de ¿Qué quiere decir tomó? De tomar, ¿sí? De agarrar algo, de tomar algo. ¿Qué tomó? No dice la porción. ¿Cuándo? ¿Para qué? ¿Sí? Entonces, los comentaristas, traductores, más bien han decidido ignorar la palabra. Incluso este Humash, que es un Humash de Rabbi Aryeh Kaplan, que es un cabalista, ¿sí? Dejó de lado les puedo, no se lo tomen a mal, pero les puedo pedir que mientras, una vez que ya empezó la clase, los saludos sean posteriores a la... Entonces, ¿qué tomó? ¿Sí? Y el Zohar dice muy simple, Korah tomó mala, ¿cómo se dice? Bad advice. Mal consejo. ¿Sí? Mal consejo de quién, de qué, de su esposa. ¿Sí? La esposa de Korah, Korah era un tipo que era físicamente lindo, atractivo. Cuando se decide, cuando Dios le dice a Moshe y a Aarón cómo se van a dividir los sacerdotes, los levitas y qué va a hacer cada quien, le dice, by the way, ustedes los leví se van a afeitar todo el vello del cuerpo, ¿sí? Todo, de todo el cuerpo, de la cabeza, de la barba, van a andar totalmente... La barba. No, todo. No podían tener vello en el cuerpo. ¿Por qué? Porque eran columna izquierda y sabemos que el vello atrae energía y para suavizar el juicio... ¿Y qué le dice la mujer? Dice, ¿cómo es esto? Aarón también era Leví. Nos dijo el cuento de que Dios lo llamó y no sé qué, y le dijo, desde ahora vas a ser sacerdote y tus hijos van a ser los sacerdotes, ya no sos más Leví. ¿Quién lo vio a Aarón cuando Dios le dijo esto? Y ahora nos viene y nos dice que él y sus hijos siguen con la melena, con la facha, con todo esto, las túnicas y todo esto, y ustedes tienen que vivir de la caridad ajena, ¿sí? Vos, Korah, encima un tipo rico, poderoso, inteligente, y que encima se tienen que afear en los ojos de la esposa, no había tal tema espiritual de que si esto, si el otro,
O sea, ellos van a estar ahí con la túnica y la melena y vos vas a parecer un peladito de... ¿sí? Y eso hizo que Korah dijera, a lo mejor es injusto como viene la mano. ¿Sí? Korah, por otro lado, nos dice el Zohar, sabía que él debía ser sumo sacerdote. Más allá de lo que su esposa le haya dicho, él tenía una intuición interna que le decía que él podría haber sido lo mismo que era Aarón. ¿Sí? ¿Por qué? Porque él también era un tipo humilde, él también eran primos hermanos, ¿sí? Y era un tipo sumamente sabio, no era un cualquiera. Además, cuando uno entiende la relación que hay entre Moshe y Korah, ¿sí? Hay celos de hermano también. ¿Sí? Porque ahora el hermano de Moshe, Aarón, va a ser el sumo sacerdote. Y él también había sido hermano de Moshe en una vida anterior, o sea, varias encarnaciones anteriores. Y tenían un cierto nivel de profecía, todos ellos. Y él sabía que él iba a ser sumo sacerdote y pensó que a lo mejor lo que hacía falta era reclamar su lugar. A lo mejor la prueba que la luz le había puesto era no ser sumiso y reclamar. Uno nunca sabe lo que es proactivo para una persona, para otro, ¿sí? Puede variar entre lo que es correcto para uno y lo que es correcto para el otro. Pero evidentemente Korah tomó un camino de cómo hacerlo que siempre es incorrecto. ¿Sí? Que siempre es incorrecto. Vamos a ver qué dice el Zohar de esta semana. Por otro lado, sabemos que ese terremoto que ellos vivieron fue el primer desastre natural que a este pueblo, como pueblo, les tocó vivir. Nunca antes, desde que Abraham dijo, hay un solo Dios y desde esta familia se va a formar esta nueva nación, habían sufrido un desastre natural, algo que sucediera. ¿Sí? ¿Y qué fue el desastre? Un terremoto, ¿sí? Que partió la tierra y se los comió. Hasta el día de hoy, la gente no sabe cuándo va a ocurrir un terremoto. ¿Sí? Los pronósticos han avanzado en todo área de la ciencia y me río porque sí se sabe, pero todavía no es de común, de conocimiento, que se puede predecir un terremoto, que se puede saber cuándo va a ocurrir. De hecho, hoy la meteorología es perfecta. ¿Sí? La gente no sabe leer hoy, el pueblo no conoce realmente qué quiere decir el pronóstico del tiempo cuando dice hay un 30% de probabilidad de lluvia. No es que hay un 70% de que no llueva, ¿sí? Y un 30% de que sí, a lo mejor hay una probabilidad. No, el pronóstico de precipitación se hace por área cubierta, porcentaje de tierra donde va a haber precipitación. ¿Sí? La razón por la cual hoy no es muy popular conocer qué quieren decir los pronósticos del tiempo es porque no hay planes de contingencia al respecto. ¿Sí? Las capas pluviales de un determinado lugar se conocen a la perfección cuál es su nivel de saturación. Por ejemplo, en Alpine, California, 2 o 3 veces por año avisan a la población que evacúen porque van a haber inundaciones y deslaves y esto y lo otro. ¿Cómo saben? Saben que las capas pluviales tienen un porcentaje de saturación y si llueve 1 milímetro más de agua que eso, ese milímetro no va a ser absorbido se va a inundar. Acá también pasa lo mismo. ¿Por qué no se anuncia antes? Porque no hay plan de contingencia. Y al Estado le conviene más
auxiliar sobre una catástrofe que ya ocurrió, una vez que se establecieron cuáles fueron los daños, que el costo de la prevención, porque no es simple organizar una evacuación, o sea, se requiere de mucha inversión. Y los desastres naturales también... Hay que ver si la gente lo creería. Si va a pasar eso, no van a hacer si te lo nada. dicen una vez y sucede, la segunda vez vas a creer. ¿Sí? Pero prefieren quedarse con la casa. De hecho, sabemos que hay mucha gente que una vez que ya saben que se inundó, siguen en la casa inundada. O sea, entonces, pero bueno. Van a salir tan fácilmente. Pero en realidad, hoy la tecnología ha avanzado de tal forma que este tipo de supuestos catástrofes naturales, tornados, esto, lo otro, se los ve desde un satélite, se sabe perfectamente por dónde va a pasar. ¿Sí? En algunos casos, en el tornado, minutos antes, en tormentas, los fenómenos son conocidos. Los terremotos no. ¿Sí? No se sabe qué produce un terremoto, solo se sabe que ocurren en las fallas, ciertamente en el desierto, por lo menos hoy o no han habido terremotos desde aquel entonces, así que no sé si necesariamente había una falla ahí o no. El hecho es que separan los campamentos, la gente que está con Korah se para de un lado, la gente que está con Moshe se para del otro, ocurre este desastre natural y se lleva a toda esta gente. Una cosa que está ocurriendo en el mundo hoy es que la frecuencia con la que ocurren terremotos de gran magnitud, ¿sí? De más de 7 grados en la escala, crece exponencialmente, es una curva, ¿sí? Con cada año que pasa, y la cantidad de muertos también es aún peor. En esta década, en lo que va de esta década, estamos en el 2012, o sea, solo estamos a 2 años de esta década, ya murieron 105.000 personas más que en toda la década anterior. Sí, ya estamos en 365.000 personas que han muerto contra los 10 años anteriores, que murieron 250 y tantos mil personas. Se lo puede atribuir a crecimiento de densidad poblacional y todo. Pero el hecho es que existen. Tradicionalmente, la porción de Korah, la porción del Zohar de Korah, nos dicen los cabalistas, sirve para protegernos de desastres naturales. ¿Cómo es esto? Yo voy a escuchar la Torá en Shabbat, en Korah, y porque yo fui, no va a haber terremotos. ¿Sí? O sea, y todos los demás que no fueron, o se va a partir la tierra como en el caso de Moshe y de Korah, ¿sí? Como hubo terremotos solo de un lado del campamento y del otro no. Aparentemente, el mundo tiene una especie de reloj biológico de cómo pasan las cosas. Algunas pasan en frecuencias que nosotros hemos podido distinguir porque hace suficiente cantidad de tiempo que estamos acá para distinguirlos, como conocer las estaciones. Y hay otros que a lo mejor el reloj biológico son de ciclos mucho más grandes y no hemos estado acá la suficiente cantidad de millones de años como para recolectar estadística y saber que en realidad es algo que sucede todo el tiempo. El tema es si te afecta. Terremotos de gran magnitud hay todo el tiempo en el mundo. Un terremoto de 5,2 en España el año pasado mató 5 o 6 personas. ¿Sí? En Italia hace muy poquito un terremoto pequeño pequeño en la escala, mató
ya llevan, no sé, Hubo son... varios. Sí, pero no importa, pero no son de gran magnitud. ¿Sí? Hace 2 meses, 3 meses, hubo un terremoto de 7,4 en Santiago del Estero. ¿Por qué nadie sabe? Porque no murió nadie. Porque pasó en un lugar en donde, sí, en Córdoba se sacudió un poquito, en Santiago del Estero, en Ciudad se sacudió un poco, pero a donde sucedió no hubieron daños. O sea que este tipo de cosas pasan todo el tiempo. El tema es a quién le toca. Por otro lado, conozco gente, argentinos, que estaban en Chile justo esa semana de viaje, la semana que fue del 27 de febrero del 2010, cuando fue el terremoto de 7,8. ¿Qué hace que tengas que estar ahí? O incluso si estás ahí, ¿qué hace que no te toque? O sea, que no te afecte. Primero hay que entender, según explica el conocimiento de la Kabbalah y la vida, que uno siempre está en el momento adecuado, ¿sí? En el lugar adecuado. ¿Por qué? Porque, y si tenés suerte, y si tenés suerte, y si tenés suerte, Mazal, y si tenés suerte, Estás en el aprendés de eso. ¿Sí? ¿Quién tiene suerte? La persona que aprende. Todo el tiempo. ¿Quién es la gente en el mundo que tiene suerte? ¿El que le tocó no estar en el terremoto? ¿Sí? ¿O el que tuvo suerte por eso? No, suerte tiene el que, si le tocó estar, aprendió una lección de eso. ¿Sí? Porque él estaba, como todos nosotros, estamos siempre en el lugar adecuado, en el momento adecuado. ¿Sí? Lo único que hace a una persona con suerte es limud. ¿Sí? Mazal, la palabra mazal, es makom, man, limud. Lugar, tiempo, lección. El lugar y el tiempo ocurren por sí mismos. Nuestra decisión es aprender. Y es una decisión porque las víctimas no aprenden. Es una ley perfecta. El estado mental de no merecerse lo que uno tiene, ¿sí? Uy, yo no me merecía que me pase esto, estar justo en el momento que la persona piensa que el estar en ese lugar y en ese momento es un error del sistema, ¿sí? Ya no puede aprender. El Zohar dice esta semana, para explicar todo esto, empieza con algo que es nada que ver, nada que ver, pero todo tiene que ver. El párrafo 1 del Zohar de esta semana dice: y Korach tomó, hijo de Itzaar, que era hijo de Koach, que era hijo de Leví. ¿Okay? Rabbi Abba abrió la discusión con el verso que dice: más que ellos son más deseados que el oro mismo, más que el oro refinado, son más dulces incluso que la miel y que el panal de abeja. ¿Sí? Esto es una frase que aparece en Teilim 19:11. Dice: cuán supremos son los asuntos de la Torá y cuán preciosos son. Ellos son deseados arriba y son deseados por todos, porque ellos constituyen el nombre sagrado. Quien sea que se involucra en la Torá, quiere decir que está buscando ese nombre sagrado, y aquel que se involucra con la Torá y busca ese nombre sagrado,
es salvado de cualquier tipo de mal. Cualquier tipo, o sea, puedes estar en el epicentro del terremoto, pero que no te pase nada. De hecho, sabemos que el epicentro mismo del terremoto es casi un punto de no movimiento, ¿sí? Es un punto neutro. Ok, dice, él será salvado en este mundo y será rescatado en el mundo por venir. Ven y mira, quien sea que se involucra con la Torá, se adhiere a sí mismo al árbol de la vida. ¿Sí? A la persona que se involucra con la Torá, se le pega, dice literalmente, se le pega el árbol de la vida. Y siendo que él está pegado al árbol de la vida, es parte de todo. Cuando la persona está pegado al árbol de la vida, está en todas partes, y es parte de todo lo que vive. Pues está escrito de Mishlei 3:18, ella es un árbol, ella es un árbol de vida, ella refiriéndose a la Torá, ella es un árbol de vida para todo aquel que se agarra de ella. Rabbi Itzhak dijo, quien sea que trata con temas de la Torá, que se involucra con la Torá, está libre de todo, incluso libre de la muerte. Pues está dicho, tal como está dicho, siendo que la libertad, que es Biná, vive encima de él, de una persona, y él se pega, o a él se le pega esa libertad. La persona que está involucrada con la Torá, que es el puente, la conexión con la libertad, que es Biná, ¿sí? Literalmente acá dice que esa energía que nosotros llamamos libertad es la energía de la sociedad de Biná. Cuando la persona se adhiere a la Torá, la energía de la libertad se le pega a él y vive entre él, vive con él. Y por eso está escrito, ¿sí? Graba en el libro de Shmot, dice grabado sobre 2 tablas. ¿Sí? Y dice, Rabbi Shimon dice, no leas grabado, ¿sí? No leas grabado, que es Harut, ¿sí? No lo leas con una vocal como una A. Dice, léelo con una vocal como si fuera una E. ¿Sí? Está Jerut en 2 tablas. Lo que estaba en las tablas no eran 10 mandamientos, no estaban grabados 10 mandamientos, sino que estaba libertad en las tablas. La palabra Jerut quiere decir de libertad y Harut quiere decir grabado, pero en las letras son las mismas letras, sino que dependiendo de qué vocal se lo lee. Entonces, Rabbi Shimon dice, la palabra Harut, grabado, no es para ser leída grabado, es para ser leído libertad en las tablas. ¿Sí? Porque de hecho lo que recibieron, cuando recibieron las tablas, los mandamientos, recibieron la libertad del ángel de la muerte. ¿Sí? Este concepto de Bila Mavet la Netzach era el nivel más alto de libertad que hay. Ok, léase Jerut, que es libertad. Y la libertad está solo disponible a través de la Torá.
puesto que la Torá es el poder de la derecha. Tal como está escrito, desde su mano derecha salieron leyes de fuego, ¿sí? Devarim 33:2. ¿Sí? Que las leyes de la Torá, estas leyes sagradas, salieron de la mano derecha de Dios. ¿Sí? Y escuchen esto, dice, quien sea que hace la derecha izquierda y la izquierda derecha, es como si destruyera el mundo. No. Quien sea que hace la derecha izquierda y la izquierda derecha, es como si destruyera el mundo. Después volvemos a este punto, pero vamos a ver en qué tiene que ver con Korah. Dice, ven y mira, Aarón es columna derecha, representa la sefirá de Gesed. Eso fue lo que, no es que le dijo, bueno, vos porque sos el hermano de Moshe vas a ser el sacerdote. No, el sacerdocio, el Kohanut, la Keuná, era pura misericordia. Y Aarón, que era una persona sumamente misericordiosa, no venía de una tribu misericordiosa, venía de una tribu de columna izquierda, la tribu de Leví es energía de columna izquierda. ¿Qué hizo Dios con él? No es que le dijo, bueno, a vos te doy este trabajo, literalmente cuenta el Midrash, yo también en algún lugar lo he leído, le cambió el cuerpo. Dice que cuando él se sumergió en el agua para hacer esta purificación que tenía que hacer antes de ser sacerdote, dice que literalmente Dios le quitó las manos que tenía y le puso manos nuevas. Y esas manos nuevas, del ADN, por decirlo así, de esas manos, esa nueva información genética mutó, viajó a todo el cuerpo de Aarón, y hoy se conoce que Aarón tiene un ADN distinto que el resto del pueblo de Israel. Se le llama el cromosoma Cohen, el cromosoma Aarón. La gente que se conoce, que viene de la familia de los Kohanim, tienen en su cadena de ADN un cromosoma distinto que el resto del pueblo judío. Pero la esposa de Korah no estaba al tanto de esto. Para ella seguían siendo iguales los dos, porque Aarón era un buen tipo y Korah también era un buen tipo. ¿Sí? Dice, bueno, ven y mira, Aarón era columna derecha y los levitas eran columna izquierda, que es Geburá. Korah quería intercambiar la derecha por la izquierda. Él deseaba el sacerdocio, pero el sacerdocio es columna derecha. Y los levitas son columna izquierda. Por eso es que fue castigado. O sea, de alguna forma, no sé si están entendiendo, dice que estas catástrofes naturales, estas cosas que pasan, porque aparte murió de una forma sumamente dramática, todas, se generó solo por querer cambiar lo que va en la derecha por la izquierda y lo que... Dice además, esto lo llevó a hablar mal de Moshe y por eso también fue castigado. Pero Cora sabía que se podía, pero había visto en Aarón. ¿Que se podía qué? Cambiar. No, él no sabía, él pensó que no había habido un cambio, él pensó que un Leví podía ser... ¿sí? Y en lugar de ir y preguntar, asumió algo, asumió que lo estaban estafando y creó una disputa desde mal consejo de alguien, no importa en este caso que sea la esposa. Yo en mi vida pasada de hacer
fusiones de empresas y compra-venta de empresas y todo esto, el 90% de las empresas que me tocó estar involucrados como broker, donde se vendían empresas porque los socios tenían un problema, el problema había empezado con las esposas de los socios. ¿Sí? ¿Y dónde empieza el problema? Vos haces más que el otro, ¿sí? Y es injusto. Y el otro, la mujer le dice lo mismo, ¿sí? Y después terminan peleándose. ¿Cómo? El trabajo de la mujer, y debe ser parte de lo que el hombre tiene que aprender a saber cuándo el consejo es el más adecuado y cuándo no. En definitiva, seguimos. Okay, Rabbi Yehuda dijo, la izquierda siempre está contenida adentro de la derecha, porque así es como la izquierda es corregida. Korah deseaba sustituir la corrección de abajo y de arriba, siendo que él aspiraba a que los levitas dominaran, quienes son columna izquierda. ¿Sí? No es que la columna izquierda es algo malo, sino que la columna izquierda siempre tiene que estar controlada por la derecha. No es que hay que deshacerse de la columna izquierda porque es algo malo, no. Es el deseo. Sin columna izquierda, sin Geburá, no hay movimiento. Pero tiene que estar controlada por la inteligencia de la misericordia. ¿Sí? ¿Qué es un cortocircuito? ¿Qué es otro? Es cuando la persona permite que su columna izquierda funcione sin estar controlada por la conciencia de la misericordia. O sea, permite que su deseo esté satisfecho sin tomar en consideración la derecha. Ok, ¿y qué quiere decir? ¿Y qué pensó él? ¿Qué fue lo que no se dio cuenta? Es que ellos, como columna izquierda, ya estaban también incluidos dentro de esta totalidad que se llama sacerdocio, que es la derecha. ¿Sí? Porque después, más tarde, les avisaron de que todos ellos también iban a servir en el templo. Eran necesarios el uno con el otro. El Cohen no puede bendecir si no tiene un leví que le lave las manos. No, solo había un grupo había más hermanos y más. Dice, y por eso fue que... Okay. Ahora vamos a volver... Ok, y acá vamos a algo que es muy interesante. Y con esto terminamos esta sección del Zohar. Dice, ¿qué tomó Korah? Dice, Korah, Baikaj Korah. ¿Qué fue lo que tomó? El Zohar no lo descarta esta palabra como si fuera que no tiene sentido. ¿Sí? La primera palabra de la palabra tiene que tener algo. Dice, Rabbi Shimon preguntó, ¿qué fue lo que tomó Korah? Y él respondió, tomó con mal consejo para sí mismo y salió a buscar algo que no le pertenecía. Dice, y cuando una persona sale a buscar algo, una luz que no es la que le corresponde a él, que es la que le corresponde a otra persona, ¿sí? O sea, sale por envidia a tratar de quedarse con lo que otro tiene, dice, no solo, y el por qué todo este show de cómo murió Korah, dice, no solo no consigue lo que busca, sino que pierde lo que tiene. ¿Sí? Pierde lo que tenía. Dice, Korah salió a perseguir algo que no era para él, y por esto terminó quedándose sin eso y sin lo que él ya había ganado. Esto es una cosa que es muy fácil de ver, típica de relaciones de pareja. ¿Sí? La persona que se va buscando a otro y después se queda, vuelve y de golpe se da con... ¿Sí?
Vamos a volver un poquito para atrás, para entrar, pero en todo, porque ¿qué pasa? Y esta es la esencia de que exista un mandamiento, y por eso es tan grave lo que hizo él, que existe un mandamiento, uno de los 10 grandes consejos, los 10 paquetes de energía, que dice que no desearás la mujer, el burro, la casa. ¿Sí? Vos el año pasado habías explicado que fuera en realidad iba a ser como sacerdote. Sí, todavía va a ser. Bueno, va a ser. Entonces, ¿qué quiere decir? Ya vamos a llegar a eso. ¿Qué quiere decir no desearás la mujer de tu prójimo y la casa y el esto y lo otro, lo que sea del prójimo? ¿Está mal tener deseo de tener una casa como la del prójimo? ¿Sí? Pero con tu esfuerzo, no con el del prójimo. No dice no desearás, porque puedes hacer el esfuerzo de quedarte con lo de tu prójimo. No. El coso es puntual. Dice, no desearás la casa, el esto, el otro. ¿Y está mal desear? No, nosotros somos deseo, esa es nuestra esencia. Bueno, pero la envidia ya es un invento nuestro, un invento humano si vamos a hablar de leyes perfectas, cósmicas, que aplican a todos por igual, no importa, porque la gran ventaja de lo que tiene la Torá es que no requiere de leyes sociales y cívicas que lo justifiquen o no. Es decir, si hubieras vivido en un lugar en donde socialmente estaba permitido el swinging, ¿sí? Cambiar esposas y esposos y esto y lo otro, seguía siendo algo negativo desear la mujer de tu prójimo. ¿Se entiende? No pasa por un tema porque el tema de la envidia y todo esto son cosas que se establecen por normas morales. ¿Sí? Que uno dice, ay, sí, quiere lo de... No, ¿querés mi esposa? Bueno, tómala. Si vivieras en una comunidad en donde eso estuviera permitido y fuera correcto, no sería considerado envidia. Sin embargo, sí estaría el desear la mujer del otro, estaría fuera de las leyes perfectas estas de las que habla la Torá, de cómo funciona todo esto. ¿Por qué? Porque el tema del deseo de el otro tiene que ver con que la razón por la cual uno puede desear lo que el otro tiene es porque parte de la creación del hombre fue darnos la capacidad de sentir el deseo del otro. ¿Eh? Y el propósito por el cual se nos dio eso era para que pudiéramos preocuparnos de ayudar al otro a que consiga aquello que quiere. ¿Sí? Si yo no pudiera sentir el deseo de otro y quisiera ayudar a alguien a conseguir lo que él quiere, porque la idea final de este mundo, y en donde al final este pueblo de Israel se sintió engañado con este tema de Naseh ben Ishma, al pueblo le dijeron, si vos recibís la Torá, no vas a tener que nunca más, nunca más preocuparte de dónde vas a sacar para comer, de dónde vas a sacar para vivir, en dónde vas a vivir, nunca más te vas a tener que preocupar de darle educación a tus hijos, de la salud, nunca más. ¿Y qué dijo la gente? Ok, ¿sabes qué? Dámelo, después me explicás cómo se hace. Cuando les explicaron cómo se hace, le dijeron de la forma que se hace, es que tenés que preocuparte de esas cosas de otro. ¿Cómo de otro? Vos me dijiste que nunca más me iba a tener que preocupar. No. Si vos te ocupás de los deseos de otro, ¿sí? Va a haber otras 600.000 personas preocupándose de tus deseos. Vos nunca más te vas a tener que preocupar de los tuyos. No, qué gracia tiene. Es mucho más divertido. Si ya hay que preocuparse y trabajar y hacer y todo esto, es más divertido hacerlo por mí mismo, porque el egoísmo aparentemente es mucho más rico que... ¿sí? Y el concepto de la persona se queda
sin el pan y sin la torta, sin lo que desea y sin lo que tenía, es porque lo que desea es una luz que no le corresponde, ¿sí? Y las cosas solo brillan a su verdadero dueño. Entonces, esa mujer que tal vez lo hace infinitamente feliz al vecino, ¿sí? No me puede hacer feliz a mí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no me corresponde a mí. Mi trabajo en este contrato de la Torah sería ayudar en todo lo que pueda para que mi vecino nunca se separe de esa mujer, ¿sí? Y que alguien haga más o menos lo mismo por mí, tal vez no con la que tengo hoy o con la próxima o con la que pueda darme ese nivel de felicidad. Y ciertamente si yo me voy a ocupar de ayudar a mi vecino, otro también se va a ocupar de, no sé, de presentarme a una nueva novia. De alguna forma las cosas se acomodan. El desear algo que no te corresponde, ¿sí?, le quita energía a lo que ya tenés. Todo lo que Korah perdió, lo perdió porque su descendencia, porque porque nada podía quedar hacia abajo, porque fue tal el deseo que él tuvo de tener lo máximo, ¿sí?, que le quitó toda la luz ¿sí? Salir a buscar algo que no te corresponde requiere de mucha más energía que lo que te llega. ¿Sí? Eso es una cosa, ¿se entiende? Es una cosa muy clara. Salir a buscar algo que lo tiene otro y tratar de quitárselo y todo eso requiere un montón, mucho más energía que simplemente encontrarte algo tirado en la calle. ¿Sí? Nada, salir a ganarse 100 pesos trabajando requiere de más energía que encontrárselos en la calle. Es así de simple. Ahora, ¿cómo se evita todo esto? Okay. Bueno, habíamos empezado diciendo que aquella persona que se adorna con la Torá está libre de todo, incluso de la muerte. ¿Quién es una persona que se adorna con la Torá? ¿Cómo se adorna una persona con la Torá? ¿Cómo te adornas de Torá? ¿Cómo? Adornar parece como exterior. No. Adornar quiere decir algo que la parábola está hecha para que de la misma forma que nosotros ponemos cosas para vernos lindos exteriormente, uno puede adornar al alma interiormente a la persona con Torah. ¿Qué hace que una persona se adorne de Torah? ¿Sí? Y se pega a estudiar los preceptos, mitzvot, ¿sí? Después dice que la Torah te libera de cualquier cosa, ¿sí? Que una persona libre es una persona que está adornada de Torah. La clave está en la siguiente frase. Esta para allá, el Zohar de esta para allá es impresionante. Leer las enseñanzas son... Ok. Dice, sí, leo un poquito más del Zohar esta semana, o por lo menos lo explicamos. Dice, el problema fue que lo que Korah quería, ¿sí?, en lugar de ir y preguntar, decir, che, ¿cómo es esto ¿sí? Korah juntó vapor, ¿sí?, y reventó en discusión. Literalmente lo que dice el Zohar es que el problema el planteo de Korah no era lo que él quería, sino que su deseo lo llevó a
un desacuerdo. ¿Sí? Todo el problema dice que él lo hizo mahloket, de mahloket. Lo hizo con pelea, con pelea, con desacuerdo. ¿Sí? En lugar de ir y decir, ¿por qué a Aarón hacía falta que había que hacer algo? Y por ahí Moshe o Dios le decía, no, Korah, es a propósito, vos vas a hacer la columna izquierda, la derecha, pues yo a él le hice un cambio, es así. Ahora te toca de esta forma. Por otro lado, ¿por qué se lo tuvo que tragar la tierra? Este es un dato que es interesante, porque es solo interesante, no es necesariamente una lección en sí mismo que nosotros podamos llevar a nuestra vida, pero es interesante saber por qué pasó de esta forma. Cuando Caín golpeó a Abel, solo lo quería lastimar. ¿Sí? Él no sabía que la gente se moría, porque nunca había habido otra persona antes que se muriera. ¿Sí? Nacieron sus papás, o fueron creados, o como lo quieras entender, y ellos fueron las dos primeras personas. A Caín le sucede que se da cuenta que su hermano Abel nació con dos esposas, ¿sí? y no una como él, ¿sí? Porque estas primeras personas, las almas venían juntas, pero se separaban una vez que estaban físicamente en la tierra, ¿sí? Adán fue creado con Javá juntos, y cuando dice de que fueron creados, en realidad cuando fue creada Javá, fue separada de Adán. No, esto es la necesidad de separar las almas en distintas energías, femenino y masculino, para que después traten de unirse, ¿sí? Pero era para una corrección específica. Por la razón que sea, Caín nació con una mujer y Abel con dos mujeres. Cuando se separaron, él tenía dos mujeres. Con esta capacidad nueva del ser humano de sentir el deseo del otro, Caín sintió envidia, ¿sí? y deseó la mujer de su hermano. Sino porque uno le tocaban dos y a él le tocaba una. En el enojo que eso le produjo, y todos los seres humanos del mundo, tenemos un aspecto de Caín y un aspecto de Abel, y de hecho hay, según qué cantidad tenemos de cada uno, somos un tipo de personas u otro. ¿Sí? La gente que es más física corresponde a Caín, y la gente que es más intelectual, que las cosas pasan más por el pensamiento que por lo físico, son más cercanos a Abel. Cuando él lo fue a golpear a su hermano, no tenía ningún deseo de matarlo, no sabía que la gente se moría. Él no quería deshacerse del hermano para quedarse con las mujeres, solo le dio bronca y lo golpeó. Cuando lo golpeó, su hermano quedó inconsciente, ¿sí? Estaba muerto, lo había matado. Y dice que Caín estuvo semanas y semanas y semanas llorando sobre el cuerpo de Abel, pensando que el ¿cómo se dice? Atonement, que ese arrepentimiento que él sentía lo iba a revivir, ¿sí? O lo iba a hacer, no sabía que estaba muerto, no entendía el concepto de que alguien se moría, ¿sí? Porque nunca antes había pasado. Y la tierra, para mostrarle qué se hace con un muerto, se abrió y se comió a Abel. Por eso es que en esta corrección, en donde igual Korah, siendo Caín, deseó algo que tenían
que tenía el otro y otra vez volvió a la disputa, ¿sí? a la violencia, por decirlo de alguna forma, esta vez la tierra se lo tuvo que comer a él. ¿Sí? Fue una... Pero sin embargo, hicimos la pregunta anteriormente, ¿por qué es que Korah tiene el nombre de una parashá? ¿Sí? ¿Por qué todos los años vivimos y nunca nos olvidamos? De la misma forma que no nos olvidamos de Aarón y de Moshe, tampoco nos olvidamos de Korah mientras exista la Torah. ¿Sí? Hasta que sea el momento del Gmar al-Tikkun, todos los años escuchamos el nombre de Korah. Porque Korah va a ser el primer Kohen Gadol, el primer sumo sacerdote en el Gmar al-Tikkun, cuando se vuelva a restablecer el templo y vuelva a haber paz en la tierra y finalmente lleguemos a la época de Mesías. El primer sumo sacerdote de Jerusalén va a ser la reencarnación de Korah, ¿sí? Quien ya le conocemos otras encarnaciones a Moshe y Korah después como el rey David, y hay una serie pero es larga la historia y no del tiempo. Y no solo eso, sino que el secreto de Tchiat HaMetim, el secreto de la resurrección de los muertos, con lo que la luz le va a devolver vida a toda aquella persona que murió, es con las lágrimas de Caín. La luz que va a revivir a toda la gente que murió, la resurrección, va a ser una energía que está todavía en el jardín del Edén, que son las lágrimas que Caín lloró por Abel. Ahora vamos a traer esto a nuestras vidas y vamos a tratar de entender que no estamos solo hablando de terremotos, ¿sí? A mucha gente en algún momento se le sacude la tierra debajo de los pies, por decirlo de alguna forma, ¿sí? Una catástrofe, un desastre natural, una pelea, una pérdida, ¿sí? Esta expresión que tenemos que se te movió la tierra, ¿sí? Se te movió el piso donde estabas parado. ¿De dónde viene eso? Que eventualmente, si hay mucho de eso, causa, como decía acá, la destrucción del mundo. Es cuando la gente quiere cambiar la derecha por la izquierda. ¿Por qué hay cada vez más terremotos de mayor magnitud en el mundo? Porque evidentemente cada vez hay más derecha siendo utilizada para la izquierda. ¿Qué quiere decir esto? Cada vez hay más Torah, ¿sí? Cada vez hay más de la sabiduría y de la esencia de la Torah siendo utilizada para imprison, ¿cómo se dice? Para encarcelar a la gente. Cada vez hay más religión, más Torah, ¿sí? Siendo utilizada para quitarle libertad a la gente y no para la esencia que es la Torah, que no es grabado en la piedra, ¿no? Como se dice, las mitzvot están grabadas en la piedra, ¿no? Dice el Zohar. 2000 años atrás, no hoy, no estoy hablando de New Age y como ya tuvimos los hippies, ahora digamos que la libertad es lo que importa. No, 2000 años atrás, Rabbi Shimon dice, no leas que las mitzvot están grabadas en la tierra, las mitzvot en la piedra. Las mitzvot son libertad que fue entregada en estas piedras. ¿Sí? La esencia de Binah a través de la Torah, que es Zeirampin, que es el árbol de la vida, que es lo que una persona con la que la persona debe adornarse, se nota, ¿sí? Te maquillaste, te pusiste
te pusiste las joyas y todo. ¿Cómo se nota? Porque lo veo. ¿Sí? ¿Dónde se nota que una persona está adornada de Torah? Cuando la persona es libre. ¿Sí? Cuando la persona es verdaderamente libre, porque la esencia de Binah y la esencia de la Torah es Jerut, ¿sí? No Harut, ¿sí? En los Lujot. No está grabado en las tablas. Las tablas eran herramientas de libertad. Otro aspecto de hacer la derecha izquierda, ¿sí? Es cuando nosotros, dice, hay que eliminar la izquierda, dice, no me acuerdo quién era el que decía, no era un tema de que ni los levitas ni Corán, que era algo malo y que no, tenía que estar contenido dentro de la derecha, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso genera la columna central, que es ¿qué? Tiferet, que es Zeirampin, que es ¿qué? La Torah. La esencia de la Torah es Zeirampin, ¿sí? Hacer la derecha izquierda, ¿sí? Y viceversa, porque el problema no es el problema es cuando queremos hacer generalmente de arriba hacia abajo. Lo que sucede es que la derecha se hace izquierda, se utiliza la Torah como un método de control sobre otras personas, ¿sí? Y es muy claro ver cómo no es en sí, porque es casi imposible utilizar la Torah para hacer una cosa así. Pero lo que termina sucediendo es que necesitas algo que sea bueno y que flashee, ¿sí? Que sea impresionante para que la gente diga, la Torah, la Kabbalah, ¿sí? Pero lo que aprisiona a la gente no es Torah. Nunca vas a encontrar en la Torah las cosas que hacen a nunca vas a encontrar en la Torah un lugar en donde diga vístanse todos de negro y pónganse un sobre todo y un sombrero de piel aunque vivas en Miami, ¿sí? Uno va a Miami, hace 45 grados de calor y ve Zatmers con sombreros con Schweiners, con sombreros de piel, porque así, ¿quién? ¿Moshe y Aarón lo usaban así? No, así lo usaban en Rusia, ¿sí? Pero otro aspecto es hacer de la izquierda derecha, y es hacer pasar nuestra negatividad como que es algo bueno, ¿sí? Hacer pasar nuestro deseo de recibir para nosotros mismos. No, yo en realidad lo hago por una cuestión, es algo espiritual, vos no me entendés, no me juzgues, porque yo lo hago así, porque hay un concepto dentro de la Torá, en el libro de Baikra, a la hora de traer sacrificios, que dice que una persona que cometía una ofensa sin querer, ¿sí? Por equivocación, tenía que hacer un pago mayor que el tipo que hacía la ofensa a propósito, ¿sí? Ahora, nadie podía ir a llevar un corbán y que funcionara a menos que estuviera arrepentido, ¿sí? No es que el tipo lo hizo a propósito y dijo, bueno, total, después pago el indulto y ya está. Porque si la persona no traía arrepentimiento con su corbán, el corbán no se elevaba. O sea que cualquiera que traía un corbán era porque se había arrepentido de lo que había hecho. La diferencia era que uno estaba al tanto de que estaba haciendo algo negativo y el otro no. El que no estaba al tanto, ¿sí? Uno dice, bueno, pero el tipo no sabía. No, el que no estaba al tanto pagaba más que el que estaba al tanto. ¿Por qué? Porque una persona que conoce su negatividad, ¿sí? Y la reconoce como negativa, está mucho más cerca de corregirla que el que no, ¿sí? Lo peor que puede hacer una persona
es mentirse a sí mismo de que esto no es tan negativo. No, es preferible decir, ¿sabes qué? Yo hago esto, sé que está mal, pero ¿sabes qué? La verdad no estoy listo todavía para cambiarlo, sí, pero sé que está mal, algún día lo voy a cambiar. El tipo que lo hace y se hace el sota de que no, pero no está tan mal, tampoco es tan grave, tampoco, El justifiquero. No, va a ser más ¿sí? eso. Está mucho más lejos de poder corregirlo. Por último, estamos muy pasados de tiempo. Ok. Por último, al principio decía, ya no me acuerdo dónde estaba, pero decía, porque la persona que busca involucrarse en la Torah, también automáticamente está buscando pegarse al nombre de Dios. ¿Sí? Nosotros generalmente, cuando pensamos en el nombre de Dios, pensamos en Yud-Kei-Vav-Kei, ¿sí? Dice, ¿por qué fue tan grave lo que hizo Korah? Dice, porque lo hizo a través de la pelea, creando un conflicto. Porque el nombre, dice, porque el conflicto en sí significa distanciarse de la paz. Y quien sea que genera un conflicto, y quien sea que está en conflicto, ¿sí? Que está en desacuerdo, está separado del nombre de Dios, porque el nombre de Dios es llamado Shalom. ¿Sí? Una de las palabras de los nombres de Dios es Shalom. Cuando nosotros le decimos a alguien, tanto como hola o chao en hebreo se le dice Shalom, Shalom es un nombre de Dios. ¿Sí? Es uno de los 7 nombres fuera de los 72 nombres, ¿no? Dice, cuando una persona está en conflicto, ¿sí? Está con una pelea, está separado de ese nombre. ¿Qué quiere decir Shalom? Shalom viene de Shalem. Shalem quiere decir completo. ¿Sí? Cuando una persona dice Rabbi Akiva, entró al jardín del Edén y volvió de Shalom. ¿Sí? O Jacob llegó a Shem de Shalom. No es que llegó en paz, llegó completo. ¿Sí? ¿Qué quiere decir completo? La energía de Kol, ¿sí? Completo es todo. ¿Por qué? Porque cuando la persona está íntegra, cuando la persona está en paz, ¿sí? Es cuando la persona está pegada a el árbol de la vida. Y cuando la persona está pegada al árbol de la vida, yo esto no lo había nunca leído antes en el Zohar, está en todo. ¿Sí? Está en todo, o sea, es parte de la flor, del árbol, lo tiene todo, está en ¿cómo se dice? Circuitry. En el circuito, en el aire. Sí, pero circuitry está como si fuera un circuito eléctrico donde todas está no sé, es como si fuera un circuito eléctrico en donde todas las partes del circuito se conectan, ¿sí? La energía fluye a través de todo. Entonces ¿sí? Como decían en los 70, fumo esto porque me hace uno con el mundo. ¿Sí? Lo mismo pero sin la necesidad ¿sí? Uno con el mundo. Y es tan difícil cuando, sobre todo, yo lo veo siempre con el comienzo de hay un camino que se hace en el paso hacia
llegar a la meta. Y el Zohar en un lugar lo describe, dice que es como un camino sinuoso que sube una montaña, y en la punta de la montaña está el palacio del rey. Pero el rey, como no quiso que sus visitantes lleguen agotados y cansados al lugar, le hizo paraderos, refugios. Y lógicamente, como están hechos por el rey, son lujosos, están llenos de cosas bellas. Entras ahí, te parece que llegaste al palacio. Y volver a salir cuesta, porque otra vez tenés que pasar por el camino sinuoso, ¿sí? Y no sabes si el próximo paraje va a estar a la misma cantidad de distancia o, ¿sí? El rey dice igual, los hizo cada uno más lindo que el otro para que vos, una vez que pasaste por dos de ellos, tengas la expectativa de llegar al siguiente. Pero hay que acordarse de no quedarse en uno de estas estaciones, porque hay más. Y una de las estaciones más tempranas en el estudio de la Kabbalah es el desacuerdo. Una de las primeras cosas que le pasa a una persona que se empieza a hacer del conocimiento de la verdad, de cómo funciona todo esto, es empezar a estar en desacuerdo con todo, ¿sí? Estoy en desacuerdo con todo, con que haya pobreza, estoy en desacuerdo, lo veo todo mal, ¿sí? Estoy en desacuerdo con que el gobierno haga tal cosa, con todo estoy en desacuerdo y no hay que quedarse callado y hay que hacer y hay que pelear y hay que... ¿sí? ¿Está mal? No, no está mal, pero ese es uno de los primeros refugios en el camino. Y hay que, si estás ahí, hay que saber que si bien porque es un lugar que se siente confortable, porque puedo ver cómo es mi vida y veo cómo es todo lo demás, y veo que lo mío es mejor, porque ahora lo veo desde otra perspectiva, incluso todo eso malo ahora lo entiendo, pero lo distingo malo de lo que antes no me parecía que era malo. Y la pregunta es, cuando salís al camino, volvés siempre al mismo, o sea, hay varios caminos, uno que te va a llevar al próximo paraje y hay algunos que digamos que dan vuelta en círculo. Si siempre el estudio y lo que pareciera crecimiento te termina devolviendo a ese paraje en donde simplemente estás en desacuerdo con todo, todavía no estás para estar en unidad con todo. Y no estás en todo. Y tal vez por ahora lo primero que podemos hacer es empezar a preguntar, che, esto no me parece, pero no voy a salir a pelearme. ¿Alguien me puede explicar por qué es así? En el momento en que hagas la pregunta, ya estás caminando hacia el próximo lugar. En el momento en que solo, en lugar de discutir y protestar y rezongar y lo que sea, empieces a caminar haciéndote la pregunta, ¿no será que tiene un propósito que exista este caos y que a mí me digan que me pele cuando a otro le toca aparentemente más fácil? ¿No será que es parte de, en el momento que empezar a preguntar antes de quejarse y esperar una respuesta, ya es estar caminando hacia otro paraje, ¿sí? Porque imagínate lo que si a nosotros que estamos en pañales nos resulta injusto este mundo con el poco entendimiento que tenemos, lo que le resultaría a Rabbi Shimon o a Moshe, y sin embargo la grandeza está en existir en todo. ¿Qué quiere decir existir en todo? Cuando la persona está pegada a la Torah, pegada a Etz Haim, está consciente de que existen los 125 niveles. No es que la persona, no es que nosotros no estamos unidos hoy a la flor y al río y a todo lo demás. Simplemente no estamos conscientes. No es que no existimos ahora en los 125 niveles. No lo percibimos, ¿sí? El camino es ese, es
despertar la conciencia a que incluso en todas esas cosas malas que existen, yo también soy parte de eso y es parte de, de hecho, cuanto más personas despiertas existan en ese caos, así es como se erradica. ¿Sí? El despertar, todos somos parte del problema con el dólar, todos somos parte del problema de la inseguridad, todos somos parte de, y como somos parte, tenemos la posibilidad de, al despertar nuestros niveles superiores dentro de los 125 niveles, inyectar luz en Malhut. Con lo cual, podrán seguir ocurriendo terremotos y un montón de cosas que son parte del reloj biológico del mundo, pero que ocurren en donde no causan daño, donde los incendios forestales tienen que existir, porque si no existieran no había, pero que no pasen en donde hay casas. O sea, todo puede suceder sin que el juicio caiga sobre las personas. El tema es que si no estamos proactivamente aprendiendo y estudiando, el sistema en su perfección también encuentra maestros en todo, incluso como hablábamos hoy, en el dolor. Muchas gracias.